Estar en la casa del Señor y nos gozamos poder adorar juntos, unir nuestras voces en esta práctica que lleva ya 2000 años, pero que un día dejará de ser práctica para entrar gloriosos a la presencia de nuestro Dios y poder juntos cantar sin parar por la eternidad, enterrando ya finalmente todas nuestras dolencias y todos nuestros pagos y atrasos y mortgages y todo lo que se queda aquí. Gloria a Dios por eso. Estaremos muy contentos de estar en la presencia de nuestro Dios y bendiciendo su santo nombre. Así que nos alegra de verdad poder compartir estas mañanas juntos, donde adoramos al único digno, según la Escritura, que merece completa adoración. Estoy comenzando esta semana una serie para justamente animarnos. Esta mañana, cuando empezamos nuestra lectura, les hablaba un poquito de cómo debemos nosotros los creyentes hacer eso, animarnos unos a otros, especialmente de cara a lo que será nuestra asamblea ordinaria a principio del año, que ya tenemos la fecha. Será justamente para ser celebrada el último domingo de enero, primer domingo de febrero. Eso estamos ya afinando ciertos detalles, pero quiero animarlos con estas cositas para poder así poner a todos nosotros en la misma página, para que podamos entrar en esta celebración, en esta asamblea especial anual que tenemos listos para empezar el 2018 en una manera digna. Así que Quiero tomar estas semanas para hablar un poco de lo que es una vida comprometida. Y de verdad, hay una pasión en mi corazón y hay en mi corazón un deseo de poder poner en tu vida, en tu mente y en tu alma un poco de esta verdad, y que esta verdad domine tu corazón y tu alma de una manera que no puedas detenerla. Nosotros sabemos, cuando vemos la historia de la redención en la Escritura, en los testamentos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo, hay un elemento pactual donde la Biblia nos enseña, Dios hace un pacto con su pueblo. Es algo que Dios determinó hacer en su corazón. Y uno puede notar que una de las características principales en la Escritura es mostrarnos a ese Dios que hace un pacto con su pueblo. En el verdadero pueblo de Dios, en cada creyente auténtico, se destaca, de hecho, que ellos entienden eso. Y por lo tanto, en respuesta al pacto que Dios ha hecho con ellos se comprometen a vivir el estilo de vida que Dios demanda en ese pacto, en esa alianza, en ese acuerdo. Un estilo de vida comprometido era lo que caracterizaba y realmente caracteriza a los hijos de Dios. Todos los creyentes verdaderos, todos los que han sido alumbrados por la gracia, entienden correctamente esta verdad. Antes vivíamos como comprometidos al pecado, comprometidos con nuestra esclavitud, sirviendo con nuestros miembros al mal. Y una vez siendo rescatados y habiendo sido transformados en la gracia de Dios, entonces nuestra voluntad es empujada a vivir ahora el estilo de vida comprometido con Cristo, comprometido con su verdad. Todos nosotros entendemos esto con claridad, pero es bueno de vez en cuando puntualizar estas cosas, especialmente al fin del año, donde muchas de nuestras metas que quedaron inconclusas o muchos de nuestros asuntos tienden a desanimarnos un poco. Ha sido un año muy fuerte para nosotros en muchos sentidos. Yo sé que, por lo que sé, en la vida de algunos de ustedes, algunas cosas cambiaron dramáticamente. Y muchas veces estas cosas nos empujan al desánimo. Pero, hermanos míos, nosotros debemos entender que ese pacto de amor que Dios ha hecho con nosotros espera una respuesta de amor. Espera una respuesta comprometida. La Biblia nos enseña claramente que Dios actúa de esa manera. Y de hecho, cuando uno ve en la Escritura la manera como Dios ha actuado con nosotros,
nos muestra a un Dios que ha desposado a una novia. Imagínate. Dios se muestra como el esposo que fue al mundo y encontró allí a aquella mujer que vivía de espaldas a él, andando en sus propios asuntos y adorando a otros dioses. La toma, la lava, la limpia, la perfuma, la viste y entonces luego la desposa para estar siempre con ella por la eternidad. Constantemente la Escritura nos muestra en el Antiguo Testamento esta figura y cómo Dios acusaba a los falsos profesantes del pueblo de Israel porque ellos habían sido como una mujer infiel, abandonándolo a él y yendo detrás de otros dioses. La Biblia nos muestra a Dios como un pariente redentor, como aquel hombre que pagó el precio para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. En esa historia de la redención, Dios actúa de esa manera. El pariente redentor paga un alto precio. Él nos compra para liberarnos de nuestra esclavitud. Y nosotros hemos sido tan deslumbrados por su amor que voluntariamente decidimos servir con nuestras vidas por siempre a aquel que nos compró. Esa es la verdad. El salmista lo muestra en el Salmo 46, hablando de esta manera, diciendo, usando esta expresión, has abierto, literalmente, has perforado mis oídos. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo es, tengo un agujero en mi oreja como señal de que he sido marcado por ti para toda la vida estar contigo. Y alguien lo describe como la señal del esclavo amante. Escucha. La señal del esclavo amante. Y hace referencia justamente a Éxodo del capítulo 21. No sé si ustedes recuerdan la historia. En Éxodo del capítulo 21, en las regulaciones que Dios está dando al pueblo, ya que obviamente habían siervos y siervas en casa de señores, cuando se cumplía el tiempo para un esclavo ser liberado o dejarle ir, el esclavo podía tomar voluntariamente la decisión de quedarse en casa con su amo. El amo había sido tan bondadoso, el amo había sido tan bueno, él se siente tan protegido y cuidado por aquel hombre que él decide literalmente no abandonarlo jamás. Mira el texto, el 5 dice, y si él insiste en decir, y tiene que decirlo, yo amo a mi Señor, a mi mujer, a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo marcará ante los jueces, lo acercará a la puerta o al poste de la puerta, le horadará la oreja como una lesna y le servirá por siempre. ¿Qué les parece? Cuando Cristo nos encontró, es exactamente lo que él hizo. El profeta Malaquías añade a esa figura del dueño, del Señor, un elemento maravilloso, el del Padre. En Malaquías el capítulo 5, el verso 6, escucha lo que dice el texto, es bien interesante. Dice, el hijo, dice Dios, honra a su padre y el siervo a su señor. He aquí la pregunta, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Así que es claro que en esta relación con Dios, en este pacto de amor, donde Dios nos trata como a esa novia maravillosa, como a ese siervo que le ama por siempre, Él como el Señor, nosotros viéndolo a Él como Padre, entendemos que hay un compromiso en esta relación. La vida cristiana debe ser una vida comprometida. De igual manera, la historia de la redención en el Nuevo Testamento nos muestra a Cristo mismo en su más alta expresión, en Él el valor del compromiso. De hecho, el salmo que leímos, el Salmo 46, es un salmo mesiánico, está hablando de cómo Cristo se vería a sí mismo como el siervo sufriente y obediente de Dios.
De tal manera que el Señor, su Dios, su Padre, tenía el control de todas las cosas. Y Cristo lo dijo constantemente. Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30, dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco como siervo mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es una vida comprometida. En verdad os digo, Juan 5:30, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Y escucha, dice, de igual manera. Eso, si no está claro, ¿por qué razón Dios dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia? Es porque Cristo entendía el valor de esa vida comprometida con su Padre, no para hacer su propia voluntad, pero para hacer la voluntad del que lo envió. Ahora piensa por un momento el nivel de compromiso que tienen los personajes con quienes Pablo compara al cristiano. Piensa a ver si tiene sentido. Cuando Pablo escribe a Timoteo le dice, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Solamente piensa por un minuto que un soldado, al mismo tiempo de que es soldado, tiene un negocito en la esquina. Hay una guerra y el hombre está despachando la mercancía y lo van a buscar para ir a la guerra y dice, no, espérate, que aquí hay un arroz que hay que vender y unas habichuelas que pesan. No, usted no puede estar en eso y en lo otro al mismo tiempo. Cuando usted es un soldado, usted está al servicio y comprometido con su carrera militar. Completamente. Es lo que más odian los servidores, los que sirven en cierto aspecto. Es, por ejemplo, días como los días donde la familia está reunida. Ellos están allá cuidando una montaña. Quizás no hay una guerra, quizás no hay un problema, pero ahí están estos pobres hombres, estas pobres mujeres de servicio, sus ojos abiertos, todo el mundo en casa disfrutando una buena cena, disfrutando un buen tiempo, y ellos allí cuidando a los pajaritos que les pasan por el lado. Pero ¿sabe qué? Tiene que hacerlo. Esa es la vida que se eligió hacer. Hay un compromiso serio. Mira también la otra parte de Pablo cuando dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué nivel de compromiso tienen los atletas? Los atletas de alto rendimiento. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que aquí están las tres palabras claves en esta vida comprometida que Pablo compara con estos personajes. El primero sufre, el segundo lucha y el tercero trabaja. Ahora dime si eso no es compromiso. Sí, hay un resultado, por supuesto, porque el mismo pasaje nos dice, el primero agrada, el segundo recibe el premio y el tercero participa de los frutos. Pero todo esto es a posteriori. Antes tenía que haber un compromiso. Yo quiero una buena cosecha, pero si yo no me paro a preparar el campo, si yo no me paro a echar la hierba afuera, a arar la tierra, a mojarla, a cuidarla, no voy a tener un buen resultado. Hombres y mujeres que son creyentes, pero son descuidados en su fe, se debilitan. Entonces preguntan, ¿por qué razón me debilito espiritualmente? Te debilitas espiritualmente porque tu nivel de compromiso ha bajado. Tú no puedes obtener un buen resultado como un atleta que sabe que tiene que correr la maratón, que son 40 y punto de kilómetros, y entonces en vez de estar entrenando rutinariamente con una meta clara, está sentado en su casa viendo la novela. Cuando llegue el gran día del compromiso, él va a participar, pero también va a hacer el ridículo. Entonces, ¿qué ha pasado? Es la pregunta, y ese es mi primer punto. La pregunta es, ¿y qué ha pasado?
¿Entienden los cristianos de esta generación el valor del compromiso? ¿Por qué hay como nunca, hoy como nunca, el compromiso fuerte, evidente, decidido, se ha diluido hasta niveles extraordinariamente bajos? A mí me encanta Jacob como personaje. Obviamente hay una mala interpretación con Jacob cuando lo comparamos con Esaú, porque así como el ladrón bueno famoso, que no sé dónde está, y el ladrón malo de la cruz, la gente ve a Jacob como el buen hijo. No. Ni Jacob ni Esaú eran buenos hijos. Ambos eran pecadores terribles y Jacob era más vivo que Esaú, pero no era mejor. Pero una cosa interesante de Jacob en su experiencia mientras fue un inmigrante en otra tierra es que cuando él se enamoró de aquella mujer que lo deslumbró, les robó el corazón, él hizo un trato con su padre para trabajar por ella por 7 años. ¿Recuerdan la historia? ¿Quién aquí ha trabajado 7 años por su mujer? Ninguno de los que estamos aquí. Uno después que se casa tiene que trabajar la vida entera, pero para conseguirla 7 años nadie lo ha hecho. Ahora, esto es lo interesante de la historia, que cuando llegó el día de la boda, después de haberse bebido unas cuantas copas y esa noche no había luna nueva y trajeron a aquella mujer envuelta en una de esas vestimentas típicas de esa región, y entonces se la entregaron y el hombre dijo, bueno, aquí está la mujer después de 7 años, aquí no hay que preguntar mucho, Al día siguiente, cuando la luz del sol salió, se dio cuenta que le habían dado a la hermana, no a la que él quería. Óigame, terrible. Y el hombre va a hacer las reclamaciones del lugar. ¿Y sabe lo que le dice el padre? Bueno, lo siento mucho, que la costumbre en esta región, una muchacha, la primeriza jamás se queda en casa cuando hay una boda, siempre ella se va adelante. Eso me parece justo, pero no tan justo para el pobre Jacob. Él le dijo, no, pero yo no estoy interesado en esa mujer. Yo quiero la que tú y yo acordamos. Y le dijo el señor Labán, muy bien, será tuya por 7 años más de trabajo. Efectivamente. 7 años más son 14 años de trabajo por una mujer. Pero lo más interesante del texto es que cuando Jacob está hablando de su propia experiencia, la escritura nos enseña que este hombre trabajó esos 14 años sin descanso, sin pausa, sin queja, en las peores condiciones posibles para obtener el amor de su vida. Y nos comenta el relato bíblico en Génesis 29:30, escucha, y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. 14 años, unos pocos días. ¿Sabe lo que me encanta de esta historia? Lo que me encanta de esta historia es que este hombre Jacob se comprometió con la idea de que algún día aquella mujer estaría con él. Y basada en esa idea se apoderó de su mente, de su corazón, de sus fuerzas, de tal manera que cada día que él se levantaba a trabajar, él tenía en su mente, en su cara, su rostro, la oportunidad de un día más alcanzar la meta. Si eso no es pasión y compromiso, entonces no sé lo que es pasión y compromiso. Por otro lado, hay otro personaje interesante que es puro contraste, es un puro contraste, Sansón. Sansón es fascinante personaje de la Biblia. Mientras aquel hombre trabajaba por su mujer, y Sansón, que es elegido por Dios con una misión clara, con un propósito claro. ¿Qué es lo que vemos de este personaje? Bueno, vemos a Sansón arrojado a los pies de cualquier mujer que él le gustaba. Esa era la vida de Sansón. La vida de Sansón, el libertador, el juez, el representante de Dios, se la pasó de fiesta en fiesta, haciendo adivinanzas, probando su fuerza, sin cumplir el propósito para el que Dios lo llamó. Ahí estaba arrojado, bebiendo vino a los pies de aquella mujer impía. Mientras el mundo se acababa, no, él lo cogía suave. ¿Por qué afanarse? Cuando hay un problema me van a buscar, yo resuelvo. ¿Qué es lo que hay que llevarse? La puerta de la ciudad, me la llevo a las 2, y se llevaba a la puerta de la ciudad con los pilares. ¿Cuál es el león que hay que matar? ¿Dónde está el león? Este es el león. Ya lo después ya sé. ¿Qué problema hay? Que venga otro.
Pero este es el mejor indicativo de lo que es una vida desperdiciada. Un hombre con un llamado, un hombre con una especial fuerza de parte de Dios, un hombre con habilidades especiales, se pasó la vida entera viviendo de una manera inapropiada. Ciego terminó, ciego, impotente y esclavo, debido a las cosas que hizo. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de los dos, con toda justicia, nos representa a nosotros? ¿Cuál de estos dos personajes nos representa a nosotros? ¿Entiendes el punto? Hay una relación directa entre esto y el tipo de iglesias que nosotros tendremos. Hay una relación directa. No hay la misma calidad de fuego, ni la misma intensidad de calor en un horno lleno de carbones que arden intensamente y constantemente, a otro cuyos carboncitos que apenas echan un poco de humo. ¿Quién crees tú que está detrás de todo esto? Hay una gran diferencia. La Biblia nos muestra a Cristo reprendiendo a las iglesias en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Entre otras muchas cosas, Cristo le dice: Dios te vomitará de su boca porque tú no eres ni frío ni eres caliente. Dios no quiere ninguna relación con este tipo de personas. Has perdido tu primer amor. ¿Qué debes hacer? Haz las primeras obras. Acuérdate de los primeros días de tu fe, de la intensidad de tu fe, de la devoción. Acuérdate de la euforia. No tenías mucho conocimiento, pero sí tenías mucha pasión. ¿Por qué el conocimiento echa fuera la pasión? No debería ser. Ahora imagínate que este tipo de inconducta tenga sus defensores teológicos. Y es ahí donde está la cosa. Claro, nosotros decimos, ¿qué le ha pasado a la iglesia en estos años? ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Nosotros que somos hispanos, latinos, venimos de iglesia que la vida de uno gira totalmente alrededor de las iglesias. A veces en demasía, y digo en demasía porque todos los días hay algo que hacer. Todos los días está en alguna cosa. Todos los días, el culto de damas, los lunes, el martes el estudio bíblico, el miércoles en la calle, el jueves la oración, o en los hogares, el sábado, el viernes, oración, el sábado los jóvenes, el domingo en la mañana y en la tarde y el ensayo al mediodía. Y uno pregunta, ¿y para qué queda espacio para la familia? No lo hay. Realmente todo gira alrededor de la iglesia. Entonces llegamos a este hermoso país, este sueño americano, que debe ser porque todo el mundo anda con sueño de tanto trabajar. El saludo típico de la mañana: ¿cómo estás? ¿Pero dormiste bien? Aunque sé de algunos que dicen que no duermen, pero se pueden escuchar los ronquidos. Algo está pasando por ahí. El ensueño americano. Ahora imagínate que este tipo de inconducta tenga sus defensores teológicos. Y ese es el gran problema. Por eso digo, ¿quién está detrás de todo esto? De esta vida sin compromiso. De esta vida de que me da lo mismo, si voy, si no voy, si hago o si no hago, si subo o si bajo, si me quedo. No, da la misma cosa. ¿Quién está detrás? ¿Dónde está la pasión de hombres como un Farrell, de hombres como un Whitfield, de hombres como estos hombres que movieron al mundo? ¿Dónde está? Bueno, sí, pero acuérdate que es que Cristo es el todo del todo. Sí, yo entiendo, sí, escúchame, yo entiendo que lo que nos falta por completar, yo entiendo que lo que no lo podemos lograr, en Cristo lo alcanzamos, pero dime tú, ¿cuál es tu participación? Acuérdate que en la salvación, nosotros decimos, creemos que la salvación es monergista, es decir, el hombre nada aporta a la salvación, es el trabajo de Dios. Pero en la santificación y en la vida cristiana es sinergista. Es decir, Dios hace su parte,
y tú haces tu parte. Así que hay dos cosas que van corriendo juntas. Dios nos da la oportunidad de vivir la vida cristiana de una manera responsable para vivirla, no desperdiciarla. Sí, pero ahí vienen los teólogos al rescate de los que no hacen nada. y tú me dices ahora, you gotta be kidding. No, es cierto. Es cierto. Según una numerosa cantidad de teólogos, usted puede ser un cristiano y al mismo tiempo vivir sin ningún, ni el más mínimo compromiso. A principios de los años 70, y aquí hay un poco de historia, hay un académico y teólogo de una de las instituciones que fue considerada como la cuna de la teología por muchos años, Charles C. Riley. Escribió un libro que es increíble, pero el título es lo más lejos de lo que escribió, Equilibrio en la vida cristiana, porque era un desequilibrio total. La tesis del libro era muy simple: demostrar que la salvación y la obediencia para la vida cristiana, la salvación y la obediencia para santificación eran dos cosas separadas. Es decir, se puede ser un cristiano, tener el Espíritu Santo morando en ti, una nueva naturaleza, la garantía de ir al cielo y al mismo tiempo vivir como un impío. Óigame, equilibrio en la vida cristiana. ¿Ah? Usted podía hacer, y vamos a retomar el asunto, gracias a la forma diluida como el Evangelio se estuvo predicando todos estos años y a los métodos humanos introducidos en la iglesia para hacer las cosas más prácticas, levantar tu mano o hacer la famosa oración del pecador, haciéndote creer que es un acto de magia y que al hacer la oración del pecador, ¡pájata!, ya eres salvo. No importa si te has arrepentido de tus pecados, si tienes dolor por el crimen cometido, por tu maldad, no has entendido quién es Cristo, pero no importa. Puedes ser un cristiano sin entender estas cosas, sin sentirlas y sin vivirlas. Así que vas al cielo, que es un lugar santo, pero mientras tanto vives como un impío en la tierra. A ver, es decir, no es esto lo que la Escritura enseña. No sé si te has dado cuenta en los últimos años, mientras has estado en esta iglesia, que lo que nosotros enseñamos en la Escritura, que el evangelio que predicamos es un evangelio basado en la Biblia, no en las ideas de los hombres. No en el mercantilismo, no en el marketing, no, en la Escritura. Porque solo eso da garantía de vida eterna. Así que nuestro querido amigo que enseñó estas cosas, real y efectivamente se raspó, se quemó, no pasó la tarea. Es imposible para un hijo de Dios, dice la Escritura, vivir pecando. ¿Puede pecar? Sí, absolutamente. ¿Va a confesar sus pecados? Claro, lo dice Juan. ¿Vivir pecando sin el más mínimo remordimiento en su corazón de lo que ha hecho? Absolutamente no. ¿Puede llamarse cristiano? Puede andar con una Biblia, puede cantar las canciones que los cristianos cantan, puede levantar las manos, puede hacer largas oraciones, y el día que muere, si Cristo no está reinando en su corazón, ese será su último día en la tierra, terminará su eternidad en el infierno. El Evangelio dice que exige como un elemento esencial de su contenido. Escucha, eso es lo que la Biblia enseña. El Evangelio exige como un elemento esencial de su contenido el compromiso a la santificación. Pero ellos dicen, no, eso es un falso evangelio. Eso es un falso evangelio.
Bueno, en conclusión, usted puede aceptar a Cristo como Salvador y es una experiencia posterior, cuando usted lo decida. Acuérdate, tú eres el campeón, tú tienes la llave en tu mano. Cuando Cristo toca la puerta de tu corazón, tú decides si lo dejas entrar o no. Y eres un caballero. Sí, ese es el cuentecito que nos cuentan. Parece una historia de Camelot. Mira, hermano mío, cuando Dios va a entrar por un lugar, Él no necesita permiso en absoluto. Amén. No necesita pedir permiso, porque Él es tan sabio que mire, y eso es lo que Dios hace, que es extremadamente sabio. Es que cuando Él decide entrar en un corazón, Él habla con el dueño de la casa para que lo abra voluntariamente la puerta. Él no está ahí que, como la foto, ¿no? El aguacero ahí, el pobre Cristo allá afuera esperando a ver si le abren la puerta. No, olvídense de eso. Pero ellos dicen, sí, usted puede ser un cristiano. Y luego, con el paso del tiempo, cuando tú madures, entonces tú puedes pedirle a Cristo que Él sea tu Señor. Esta macabra mentira, tristemente, fue difundida por el mundo cristiano, por otro personaje, en las notas explicativas que fueron añadidas a la Biblia y de la autoría de un abogado neoyorquino de una reputación dudosa llamado Ciro Scofield, y que no tenía una educación teológica formal. Lamentablemente, esta fue la Biblia que más se difundió en Hispanoamérica. Y yo le digo personalmente que cuando hablaba con algunos creyentes hace algunos años, ellos juraban que tal cosa estaba en la Biblia porque lo habían leído en ella, en las notas de Scofield. Ahora, mi pregunta es, ¿qué consecuencias tuvo esto? Obviamente, bajo esta falsa premisa de este falso evangelio, las iglesias se llenaron de profesantes que no sentían ninguna incomodidad en su vida con el pecado. Todo se basaba en que un día hicieron una decisión, su falta de compromiso, y se justificaban a sí mismos como: lo que pasa es que yo soy un cristiano carnal. Ese es el asunto. Yo soy cristiano, pero todavía estoy dominado por la carne. Amados míos, para la Biblia y para nosotros eso es inaceptable. Eso no tiene sentido. Cuando tú estudias el libro de los Hechos, y esta es aquí la historia de la iglesia primitiva, escucha bien porque eso es muy interesante. Acuérdate que cuando Cristo sube al cielo y envía a los apóstoles a hacer esa maravillosa obra de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, es decir, ellos iban a hacer eso. Y exactamente el libro de los Hechos nos revela cómo sucedió eso. Sucedió por un lado ellos haciéndolo voluntariamente, y sucedió por otro lado Dios ayudándolo un poco con persecuciones. Pero fíjate, cuando tú estudias el libro de los Hechos, tú vas a encontrar que las referencias a Cristo como Salvador son apenas dos veces. Sin embargo, las referencias a Cristo como Señor aparecen 92 veces. Ahora tú te preguntas, ¿y cómo es que tuvieron un resultado tan grande si nunca mencionaron a Cristo como Señor, como Salvador? Bueno, porque el Evangelio nos muestra que ese Salvador es el Señor. Amén. ¿Entiende? Es decir, en otras palabras, ciertamente el contenido del mensaje evangélico que se predicaba estaba clarísimo, que había que recibir a Cristo como Señor para ser Salvador. No se monte que usted no va. Si usted no tiene a Cristo como el Señor de su vida, apéese de esa idea. Dice Arthur Pink, famoso autor términos del siglo pasado, es muy simple. Si Cristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Ahora bien, IBGB es una iglesia comprometida. Y ese es mi segundo punto. Nosotros reconocemos el valor del compromiso y buscamos intencionalmente, y créeme, buscamos intencionalmente conducirte a una vida comprometida.
Y una herramienta que te ayudará a hacerlo es lo que nosotros llamamos aquí el pacto de membresía. Casi siempre con estos documentos, como con las constituciones de los países, que son los que rigen la vida de las naciones, tristemente hay mucha ignorancia. Es decir, ¿cuántos de ustedes, a ver, colombianos, cuántos de ustedes han leído más de una vez la constitución de tapa a tapa de Colombia? Dominicanos. ¿Qué es eso? Bueno, con los venezolanos hay que hacer una excepción. Por lo menos cada vez que yo veo a un miembro del partido en Venezuela hablando en público, tiene un librito en la mano. No sé si lo leen, pero por lo menos están enseñándolo. Dicen, no, porque la Constitución dice, y están ahí. Habrá que ver. Pero con esto casi pasa igual. La gente cuando hace miembro de la iglesia, nosotros les decimos, mira, esto y esto debes de leerlo y firmar de alguna manera que estás de acuerdo con lo que has leído. Pero ¿cómo no se da cuenta de que quizás lo leyeron y no lo leyeron? Bueno, porque obviamente esto rige la vida de la persona. Es un pacto, acuérdate. Dios es un Dios de pacto. Él ha hecho una parte y ahora espera una respuesta. Todos nosotros sabemos y entendemos que en las transacciones humanas firmar un acuerdo es algo común, ¿verdad? Y que pone sobre nosotros, cuando ponemos esa firma, y le dicen, los abogados le dicen, léase cada letra, ¿oyó? Porque cuando usted estampe su firma en ese documento, esto puede pasar. Usted no se imagina lo que la gente ha firmado sin leer. Usted no se imagina, lea la letra pequeña porque el diablo está en los detalles, le dicen a uno. Y es verdad. Así que cuando uno estampa su firma en un documento, hermanos míos, uno está depositando su compromiso sobre ese asunto. Y esto pone una carga en nuestras vidas. El matrimonio, por ejemplo. Yo me la llevo y firmo. No. Usted no sé que se la lleve y firme ahorita. No. Firme aquí. Eso de que como ahora y pago de... No, usted firma aquí primero y luego se va. Eso no es... y ahí tenemos, firmamos nuestras firmas. Con un poco de temblor, pero ahí estamos firmando nuestras firmas, ¿no? El carro que usted compró. Eso pague ahora, lléveselo y pague. Eso es mentira, hermano. Cuando usted llega allá, le busca la manera. Usted firma un papel ahí, le dan su carrito, se lo lleva. Y es con todo, mire, con el matrimonio, la casa, el carro, la universidad, el trabajo. Usted entra a trabajar en una compañía y lo primero que... Mira, aquí en esta compañía, estas son las reglas. Usted no dice, bueno, hoy es lunes, me voy a quedar en mi casa hoy. Es lunes, ¿quién va a trabajar los lunes? Hágalo 2 veces para que usted vea. Que el tercer lunes va a decir, no, sigue en su casa. Sigue en su casa tranquilo, ya no necesitamos más. Una de las costumbres para mí más llamativas en el Antiguo Testamento era que cuando se hacía un pacto las personas intercambiaban sus zapatos. Yo no quisiera intercambiar zapatos con alguno de ustedes, pero en el pasado era muy común que cuando se firmaba un pacto, yo, que estaba de acuerdo, le daba un zapato a mi amigo y mi amigo me daba su zapato a mí. Y uno dice, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, hermanos, recuérdate, todo lo que tú eres descansa sobre tus zapatos. ¿Verdad? ¿Sabes lo que está diciendo esta costumbre? Que cuando una persona entregaba un zapato, estaba diciendo, yo me comprometo de cuerpo entero a cumplir con este pacto. Esto lo hizo vos. Ustedes recuerdan que dice el texto, y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y al intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era este. O sea que para ser un buen negociante había que tener unos cuantos pares de zapatos, ¿no? Por supuesto, para poder cerrar el negocio. Dice, para confirmar el asunto, uno se quitaba la sandalia o el zapato y se lo daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente más cercano dijo a vos, cómprala por mí, y se quitó la sandalia. Dios, ahí está la prueba. Todo lo que un hombre es, descansa completamente sobre sus pies, sobre sus zapatos. Hay como alguien dice, me comprometo de cuerpo entero. Ese es un compromiso. Ahora mira, sí,
he dicho de que el tiempo ya se me fue, pero bueno, voy a tratar de resumirlo lo que me queda en unos minutos. Mira Nehemías capítulo 9 conmigo, por favor. Ve conmigo un minutito a Nehemías para considerar un poquito lo que había pasado con el caso de Nehemías en el capítulo 9. Déjame ponerlo en contexto. Nehemías viene desde aquel gran imperio con un grupo de personas a construir nuevamente las murallas, las puertas y el templo de Jerusalén. Obviamente aquellas personas habían estado desconectadas de la ley, desconectadas del culto, desconectado de todos. Hay un culto maravilloso en el capítulo 8 donde Dios habla al pueblo, el pueblo se arrepiente de sus pecados, escuchan la ley y hay una reforma espiritual en aquel lugar. Ahora hay que pasar de lo emotivo o lo emotivo a lo real. Vamos a hacer los cambios que Dios quiere que hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo el mundo levantó la mano. Ah, sí, pero es muy fácil así. Así que fulano, mengano y mengano, pónganse en línea ahí que ahora vamos a afirmar todos que estamos de acuerdo. Mira el texto. Capítulo 9, verso 38. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel, dice allí, por escrito. En el nuevo documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Ah, bueno, por eso es para los líderes. No, capítulo 10, verso 28. Y todo el resto del pueblo. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros. Doyle y Francisco allá. No, espérate, esa gente tiene que firmar un documento. Dice el texto, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, los que quitan y ponen silla, todos que se han apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todos los que tienen conocimiento y entendimiento se adhieren a sus parientes, es decir, ellos firman, los parientes firman en su nombre, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de ¿qué? De andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor y sus ordenanzas y sus estatutos. De eso se trata. De eso se trata y de eso estaremos hablando en las próximas semanas, de nuestro pacto de membresía. Y solo para refrescar, este pacto tiene apenas 4 cláusulas. 4 cláusulas. Pero la introducción dice, Dios en su gracia soberana nos ha concedido el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, públicamente hacemos este pacto como iglesia para su gloria. Nosotros, en la presencia del Dios Trino, omnisciente y omnipotente, y delante de los ángeles y hombres, nos comprometemos en este pacto, orando humildemente para que Él nos dé gracia para cumplirlo. Nuestro pacto es Si quieres saber un poco más de esto, ven el próximo domingo. La otra parte la vamos a decir el próximo domingo. Pero ¿qué quiero dejar claro, hermanos míos? Sí, es uno de los trabajos que los pastores les disgusta más, o que es más difícil de hacer para los pastores, es ese de comprobar y de revisar las famosas decisiones, los deseos de gente que se quieren hacer miembro de la iglesia, porque lamentablemente uno tiene que cuidar lo que Dios ha puesto en sus manos. Un administrador debe ser fiel, cuidando, y uno anhela, y uno espera, y uno se esfuerza que todo el que entra a ser miembro de una iglesia sea un verdadero creyente. Pero casi siempre se nos escapa unos cuantos. Y no es culpa de los líderes, ni de los pastores que no hacen su trabajo. Es que la Escritura nos dice que dentro de los 12, que eran 12, había uno llamado Judas, y era el traidor. ¿Y sabe quién escogió a los 12? Cristo. Es decir,
que cuando nosotros hacemos este proceso, a mí algunas personas me dicen, hermano, pero es que ustedes no entrevistan a esta gente. Mira, y este fulano que salió por ahí diciendo 2 o 3 cosas. Hermano, ¿quién puede controlar eso? El gran día, dice la Escritura, Cristo vendrá del cielo a cegar el campo, y cuando Él ciegue el campo, Él va a separar la paja del trigo. Nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos para hacer lo correcto, pero como humanos, que pueden ser falibles, nos vamos a equivocar. Ahora, ahí está el protocolo. El protocolo nos ayuda a hacer lo mejor posible según la Escritura para guardar y cuidar a la iglesia. Pero muchas veces se escapan a unos cuantos. Y la Biblia dice claramente que cuando se hizo aquella famosa boda, una de las parábolas de Cristo, todos los que estaban en la boda, ¡ay! Pero había uno que no debería estar en la boda porque no llevaba el vestido de fiestas. Pero estaba allí. Bueno, en nuestros países son lo que nosotros llamamos cariñosamente paracaidistas. Hay una fiesta en un lugar y alguien pregunta, ¿y tú conoces a este muchacho? ¿Y quién conoce? ¿Y cómo llegó? Él se invitó solo. Y es el que más goza. Él se bebe todo, se come todo, no para de bailar. Nadie lo invitó. Ah, pero ¿sabes qué? Cristo dice, pues ¿sabes qué? Al que no está vestido de bodas, llámate a los muchachos que están en la puerta y los fuertecitos, sácalo y lánzalo a las tinieblas de afuera. Y dice la Escritura, exacto, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor nos ayude, hermanos míos, que el Señor nos bendiga, nos anime. Tome estos días no solo para alimentar la barriga, tome estos días para alimentar el alma. Tome estos días para leer, para compartir, para animarse espiritualmente. No se deje embobar con todas las cosas que van a pasar en estas semanas. No descuide su devocional, no descuide la vida con sus hijos y la enseñanza de la palabra a sus hijos. Concéntrese, enfóquese en las cosas que tienen valor eterno. No se vuelva loco pensando que esta es la última Navidad que usted va a vivir y que hay que comprarlo todo. Porque cuando enero llegue, sus amigos, los acreedores, le van a recordar cuánto usted gastó. Y en mi país, en el campo, los campesinos dicen, punta de lápiz no mata a nadie, pero vuelve loco a cualquiera. O sea, los acreedores tienen esa capacidad de enloquecer a los que le quieren cobrar. Vamos a orar.